En exclusiva, Reportajes de Chilevisión Noticias accedió a registros inéditos que reconstruyen la disputa por la herencia de una fábrica de plásticos que terminó con el asesinato del empresario del rubro, Jaime Solanes. Acompañamos a su familia al lugar de los hechos y entramos por primera vez a la fábrica en cuestión. Esto a una semana de la detención de un ex integrante de los Reggaeton Boys y de su suegro, acusados de planificar este crimen. El reportaje es del periodista Benjamín Contalva. Mi nombre es Paula Solanes y yo soy hija de Jaime Solanes Mestre, el empresario de Quinta Normal que fue asesinado a puertas de su fábrica. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Igual, Benjamín, ¿cómo están? Hola. Hoy día, por primera vez después del asesinato, que nosotros logramos entrar a la fábrica de plástico, así que estamos en la fábrica de Plásticos Solanes. A un año de este brutal asesinato, son resueltas las incógnitas que acongojaron a una familia durante meses tras la disputa de una millonaria herencia y el control de una empresa. Bueno, un saludo por el gran pescador. También se hereda el riesgo que hubo detrás del motivo del asesinato. Las sospechas de la familia terminaron siendo ciertas. Si en algún lugar Miguel Ángel Cerda podía contratar a un sicario, era a través de Givens. Buenas tardes, mi magistrado. Mi nombre es Givens Laguerre. Miguel Ángel Cerda Villé. ¿Cómo se armó esta red criminal que tuvo al principal sospechoso dentro del núcleo familiar? Que se cumplan todos sus sueños. El sicariato se vuelve algo accesible a las personas. Hay que dar una señal de que no sale gratis encargar un crimen. ¿Usted tiene problemas con su cuñado? Que sea un distanciamiento, porque él tiene su camino y nosotros tenemos la nuestra. Por eso llamo a atreverse, para que se cumplan nuestros sueños. Revelaremos en este reportaje un historial de desacuerdos que escalaron a tal nivel de violencia que culminaron en un crimen por encargo, delito por el que 2 miembros de esta familia están tras las rejas. Para ustedes, ¿hay más personas que merezcan ser perseguidas por la justicia? Absolutamente. ¡Aló! El imputado que comete el delito en definitiva va por atrás hacia el vehículo y le da 3 disparos al menos, todos en el rostro o cabeza a la víctima no se alcanza a girar siquiera, o sea, fue muy repentino, muy rápido, casi corriendo, y se va rápidamente al lugar. Son pasadas las 11 de la mañana del 26 de marzo de 2025. El crimen se ejecuta en la intersección de la calle Juan Martínez de Rosas con pasaje 1 en Quinta Normal, cuando Jaime Solanes llega a su empresa como hacía diariamente. Desde ahí la hipótesis de Carabineros es la siguiente: esto no se trata de un simple homicidio pues con ánimo de lucro o con ánimo de lucrarse de las especies que mantenía la víctima en ese momento. ¿El vecino? Pueden aportar alguna información al hecho que estamos investigando y trabajando en el sitio del suceso. Ese mismo día asoman las primeras luces de lo que motivó el asesinato del empresario. Amigos cercanos y trabajadores de la fábrica Plásticos Solanes entregan información clave a los investigadores. Los testigos empiezan a establecer un móvil y empiezan a tener una coincidencia. Y esa coincidencia era un posible homicidio por encargo. Él tenía miedo, porque no era para nada descartable que lo pudieran atacar con el propósito de matarlo. Expresó amenazas graves por motivo del conflicto de la herencia. Nosotros entendimos rápidamente que la familia involucrada en el asesinato de mi papá era la familia de su hermana, Dolores Solanes. Y que logren sus objetivos en lo personal, familiar. Y el cuñado de mi papá, que es Miguel Ángel Cerda. Y todo tenía que ver justamente con la administración de la herencia que había dejado su padre, en donde previo a esto le había dejado un poder para que don Jaime Solanes fuera el administrador de todos estos bienes. Estoy muy emocionada, trae muchos recuerdos porque esta fábrica la empieza mi abuelo, Jaime Solanes Noguia. Es primera vez que estos hermanos entran a la fábrica de plásticos tras ser el asesinato de su padre. El dolor de esa memoria reciente contrasta con sus recuerdos de infancia. ¿Y no hay luz? Esta era la oficina de mi papá. Me acuerdo de venir a almorzar con mi abuelo en la oficina de abajo, y como él siempre tenía cosas ricas para comer, entonces me trae mucha emoción, además de mencionar que el lugar donde muere mi papá, donde termina sus años trabajando, entonces claramente hay mucha emoción.
En esta foto, Solanes Nogues, el abuelo, posa junto a su hijo del mismo nombre, Jaime, salvo por el apellido maternal que los diferencia. El que conocía la fábrica era mi padre. Él era el que tenía una participación antes de la muerte de mi abuelo en esta fábrica. Entonces él conocía cómo funcionaba todo. Mi abuelo parte con algo así. Jaime Solanes, hijo, es quien sigue a cargo del negocio, así lo establece el patriarca de esta familia mediante un documento notarial suscrito por él en agosto del 2020, meses antes de su fallecimiento, durante la pandemia del COVID, cuando ya tenía 92 años. Pero esta decisión del fundador de la empresa de plásticos no habría dejado a todos satisfechos. Aparte de Jaime, Solanes Nogues tiene una hija y ella reclama parte del patrimonio familiar que superaría los 2.000 millones de pesos entre sus propiedades y la misma fábrica. ¿Usted jura, promete decir verdad sobre todo lo que se consultará en esta audiencia? Sí, lo juro. Dolores Solanes Mestre es hermana de Jaime, con quien disputa la sucesión. Es una pieza más de esta intriga familiar cruzada por el conflicto de una herencia. Ya en 2023 hay antecedentes del desencuentro entre ambos. Ya, mi hermano la contrató. Espere, una pregunta. ¿El señor Solanes, el demandado, es su hermano? Es mi hermano. El registro de audio corresponde a una causa judicial iniciada contra Jaime Solanes por una enfermera que estuvo a cargo del cuidado de su enviudada madre, Rosa Mestre Mor. Tras la muerte del patriarca, Jaime quedó a cargo de su manutención económica. ¿Por qué viene a declarar? Vengo a declarar porque me pidieron ser testigo de la demandante. Pero, ¿por qué Dolores Solanes declara en este juicio contra su hermano? Primero hay que entender la composición de la familia. Jaime Solanes Mestre es hermano de Dolores Solanes Mestre, con quien disputa la herencia. Esta última está casada con el abogado Miguel Ángel Cerda Viter, hoy en prisión preventiva como sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato de su cuñado Jaime Solanes. Dolores y Miguel Ángel son padres de Francisca Cerda Solanes, sobrina del empresario asesinado, quien a su vez estuvo emparejada con Givens Laguerre, el ex Reggaeton Boys, con quien tienen una hija en común. Es el otro formalizado como supuesto autor intelectual del sicariato. Si en algún lugar Miguel Ángel Cerda podía contratar a un sicario, era a través de Givens. ¿Usted declara en contra de su cuñado? Yo declaro de los hechos que me constan. Ya. Esta causa judicial de 2023 expone el profundo conflicto familiar por la herencia que enfrenta a los Solanes Mestre. Este hecho es tan evidente que a la jueza que lleva el caso le llama la atención que familiares declaren en contra de su consanguíneo. Es más, la magistrado sabe que paralelamente disputan una herencia en otro tribunal, pues es Jaime quien controla el patrimonio total de la familia, a lo que se opone su hermana y cuñado. Que mi abuelo siempre pensó así. Él siempre esperaba que la fábrica fuera administrada por su hijo. Esa familia empieza a presionar a mi padre para que empiece a pagar los gastos asociados, porque mi abuela queda en vida después de la muerte de mi abuelo. ¿Usted tiene problemas con su cuñado? Tenemos comunicación y por lo tanto no podemos decir que hay conflicto, que sea un distanciamiento, porque él tiene su camino y nosotros tenemos la nuestra. Mi padre empieza a pagar y todo, pero le empiezan a pedir sumas millonarias de dinero por la manutención de mi abuela. Estamos hablando de que pedían 8 millones de pesos mensuales. Loli, por favor, llámame. Yo pagaré directo a la nana y las enfermeras y lo que tú compres te lo depositaré directo a ti. He tenido muchos problemas al estar depositándole a Miguel Ángel. Esto lo debemos ver solo nosotros dos. Y mi padre empieza inmediatamente a sospechar que el monto que le estaban pidiendo para mantener a mi abuela era para mantener a toda la familia. Entonces dijo, con esto me están quitando a mí la posibilidad de seguir manejando la fábrica. Lo indique, yo soy abogado y yo soy serio. No le estoy pidiendo opiniones personales, yo solamente le estoy pidiendo que me declare sobre una situación objetiva. Lo que usted me dice claramente da cuenta que hay un conflicto de fondo y que dice relación con una situación patrimonial que viene de antes. Para la magistrado Carolina Bravo, a cargo de resolver este caso en 2023, es evidente la pugna familiar, por lo que en su fallo no validó las declaraciones realizadas contra Jaime Solanes. Los testigos dan cuenta que existe una evidente animadversión contra el demandado, compareciendo su hermana, cuñado y sobrina a declarar en contra de él, lo que resta credibilidad a sus relatos. ¿Usted tiene buena relación con su tío, el demandado?
O sea, no hay relación, porque él siempre ha estado como en conflicto con mis abuelos, con nosotros. En esta causa también declara la hija de Dolores y Miguel Ángel, Francisca Cerda, expareja de Givens, quien tras la muerte de su tío realizará algo que llamará la atención de los investigadores y que ya revisaremos. A los meses que falleció el padre de Jaime, comenzó a amenazar a Jaime mediante llamadas telefónicas. No eran de muerte, sino que le decía que me las vas a pagar, eres un ladrón. Luego del asesinato, la Fiscalía alza el secreto bancario de los involucrados, que, sumado al historial de conflictos y lo que indican los testigos, permitirá comprender cómo y por qué planificaron este sicariato. Como digo, es un día mayor concurrencia al sitio del suceso, el estudio del lugar donde iban a cometer finalmente el delito, de lo que da cuenta la planificación y de la anticipación con la que empiezan a planificar la comisión de este delito. Ya se sabía todo lo que se había hecho. Existieron planificación, existieron reuniones previas y estableciendo el perfil de la víctima, dando a conocer todos los movimientos que tenía la víctima a diario, y de esta forma se logra acreditar el día que ellos iban a actuar. Mediante un chat encriptado se coordinaron los sujetos, uno de ellos hasta con el nombre de usuario de un exfutbolista. Mano, recuerda que yo te dije que él sale de su casa entre 10 y 11 de la mañana. Él no llega antes de esa hora a la empresa, mano. Entonces la hora de llegada de los muchachos sería a las 10, ¿puede ser? Esté pendiente, mano. Yo voy a dar una vuelta y te aviso. Este chat es extraído del teléfono del primer sujeto detenido en esta investigación. ¿Lo detuvieron hoy día en la mañana? Ayer. ¿Ayer a qué hora? Como a las 3 de la tarde. De la tarde, bien. Se trata de Nerio Montiel Escalante, acusado de ser coautor del sicariato, en particular por desempeñarse como el conductor que favoreció el escape del sicario el día del asesinato. Se trata de un imputado que participa de este plan criminal principalmente coordinado con quien disparó, quien fue el autor material del hecho. Ya le revelaremos quién es el que dispara, pero antes, Nerio se convierte en una pieza clave para comprender de dónde venían las órdenes. Yo sabía lo que iban a hacer, pero da miedo hablar porque me podrían matar. Sabía que le iban a hacer daño a alguien, pero dejé de hablarle a Víctor por miedo. Una vez me rompió la cabeza. En esta declaración ante la Fiscalía, Nerio, el conductor, corrobora la figura de un tal Víctor, otro partícipe más de este sicariato aún no detenido. Se cree que está fugado fuera del país, en Colombia, y su rol fue clave, pues Víctor es quien contacta a los sicarios por una aparente solicitud de Givens. Estas tres personas, Givens, Miguel Ángel y el tercero, que es Víctor Rivero, realizan una planificación, establecen reuniones donde planifican el hecho, donde planifican el sicariato. Se juntan 2 meses antes del asesinato, el 30 de enero del 2025. El otro encuentro lo concretan el mismo día del homicidio, en marzo, para aparentemente recibir la paga en la casa del ex Reggaeton Boys. Es este último quien corrobora a la Fiscalía las intenciones de su suegro durante la planificación de este sicariato. Víctor me dice, el viejo está loco. Yo le voy a pasar al causa para que haga la vuelta, refiriéndose que le iba a presentar a alguien que pudiera hacer lo que él quería, porque se dio cuenta que lo que quería Miguel Ángel no era pegarle un susto, sino que matarlo. En esta declaración, a quien mencionan como el causa, sería el sicario encomendado para asesinar a Jaime Solanes Mestre por las rencillas anteriores con su cuñado. Un informe de identificación forense de Carabineros sugiere que el mismo sujeto que dispara contra Jaime Solanes es uno que ya está privado de libertad en otra causa. Estas fotos lo muestran caminando en dependencias del Centro Penitenciario Santiago I, que lo tiene tras las rejas, un caso que ya conocemos. Se trata de Joylan García Navarro, quien provee las armas a los sicarios de José Reyes Osa, el denominado Rey de Meix. Es también quien habría disparado, según sugiere la investigación, contra Jaime Solanes Mestre.
Pero ¿quién contacta entonces a García Navarro? La indagatoria arroja que lo hace el tal Víctor Rivero, a quien Givens conocería de cerca, pues sería el guardaespaldas del ex cantante urbano, que lo requirió tras ser extorsionado, aparentemente por miembros del Tren de Aragua. Primero fue muy choqueante ver a Miguel Ángel Cerda después de tanto tiempo, desde el asesinato, que yo no lo veía. ¿Por qué es tu tío? Es mi tío político, pero es mi tío. Hay otro elemento que los investigadores y la familia de Jaime Solanes Mestre creen que delató las intenciones de Miguel Ángel Cerda. Una vez que muere en definitiva don Jaime, concurren los tres a la empresa tratando de forzar la entrada, digamos, estas tres personas. De hecho concurren en días seguidos, la primera no pudieron entrar, la segunda vez entraron. Se nota cuando mueven las cámaras, concurren incluso, además de Miguel Ángel, la pareja, concurre Dagoberto también. Dagoberto Cerda es hermano gemelo de Miguel Ángel Cerda. Su casa fue allanada al igual que la de su hermano. En ambas encontraron armas inscritas, pero con munición ilegal. Dagoberto es también quien aparece en estos registros, moviendo las cámaras al interior de la fábrica, a la que irrumpe, acompañado de más personas. Ellos entran a la fábrica, cortan las cámaras, lo cual tampoco hubiera sido tan sospechoso. Lo que se vuelve muy sospechoso es cuando ellos borran las imágenes del asesinato de mi papá. Dentro son identificados Dagoberto Cerda, su hermano Miguel Ángel y su esposa Dolores, como también la hija de este matrimonio, Francisca Cerda, expareja de Givens, cuya concurrencia es tan solo una semana después del asesinato de Jaime. ¡Aló! Intentamos contactar a Francisca Cerda para consultar por su visita en la fábrica días posteriores al asesinato de su tío, pero no tuvimos respuesta. Tampoco en el domicilio de Dolores Solanes Mestre. Donde sí nos respondieron fue en la casa de Dagoberto Cerda. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Aquí puedo encontrar a Dagoberto Cerda? Sí. ¿Qué tal? Hablas con Benjamín Contalva, soy periodista de Chilevisión Noticias. Queríamos saber si podríamos conversar contigo acerca de la situación de Miguel Ángel. No está él en este momento. Pero yo estoy hablando en este momento con Dagoberto, ¿no? No. Y Dagoberto me dices que no se encuentra. No se encuentra. Sabemos la existencia de algún sujeto más involucrado que el disparador. Pero además justamente tenemos que continuar la investigación, no cerrar ninguna puerta y lograr obtener justamente la participación de todos los que hayan estado involucrados en el delito. Hay que dar una señal de que no sale gratis encargar un crimen. Para ustedes, ¿hay más personas que merezcan ser perseguidas por la justicia? Absolutamente. Bueno, un saludo por el gran pescador. Okay. Nosotros estamos convencidos de que aquí hay más involucrados como autores intelectuales. Hay nuevos antecedentes recopilados tras los allanamientos en la casa de Givens y Miguel Ángel Cerda, pero esto ocurre mientras la defensa de Cerda Viter busca revertir la prisión preventiva de su representado, que será revisada durante esta semana en la Corte.